Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes, queridos estudiantes. Soy el ingeniero Fabián Ramírez Valareso, docente de la asignatura de álgebra de la carrera de contabilidad y auditoría. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo para las matemáticas que se conoce con el nombre de las funciones de la derivada, un elemento imprescindible en la tecnología, en las actitudes matemáticas de ahora y del pasado. Antes de iniciar es importante reflexionar los siguientes aspectos. ¿Dónde estoy y a dónde voy? ¿Cuál es la posición actual de dónde estoy? Lo que yo quiero lograr, las tácticas, acciones a tomar que nos van a permitir generar un dominio del cálculo diferencial. Son fuerzas externas que la atacan, por ejemplo, la apatía, la responsabilidad y las restricciones. El cálculo diferencial se basa en que tiene que ser una situación extremadamente ordenada para poder hacer. Bajo este esquema tenemos los conceptos fundamentales y sobre todo la famosa pregunta del millón. ¿Qué es una derivada? Y este siempre es un proceso que todos los seres humanos desde la antigüedad hemos venido manejando para poder generar una propuesta matemática de 100%. Vamos con los ejemplos que son siempre importantes. Dice, si tenemos una función definida, una función cualesquiera, aquí por ejemplo pueden ver es una función parabólica, y es igual a x elevado al cuadrado, la mayoría consideraría que la derivada simple y llanamente va a ser el valor del exponente más el valor del exponente anterior menos 1. Es decir, la derivada de la función anterior sería igual a 2x. Exactamente, está bien, pero lo más radical de este concepto es de dónde sale, de dónde procede, porque está muy fácil las derivadas, simplemente decir que la derivada de y igual a x al cuadrado es igual a 2x. Entonces, ¿qué mismo es una derivada? Aquí es importante que nosotros vayamos identificando y de cierta manera memorizando para poder entender claramente qué son las derivadas. ¿Ok? Y otra cosa importante, muchas veces decimos que la memorización es un estudio muy bueno, pero no. En cuanto a las matemáticas no se debe memorizar, debe ser un planteamiento absolutamente razonado. Ok, en primer lugar, aquí ya vamos a hablar un poquito de trigonometría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos dos rectas importantísimas que son la recta de la secante y la recta de la tangente, en términos geométricos. Recuerden que la recta de la tangente, efectivamente, una recta toca con una superficie circular en un punto, mientras que la recta secante no toca en un punto, toca en dos. Y eso es importante para el análisis de las derivadas. Como podemos ver, efectivamente tenemos la recta de la secante que dentro de ese plano de circunferencia lo toca en dos puntos, mientras la recta de la tangente solamente lo hace en un punto. Esto en este caso dice una recta que tiene un punto en común como un círculo. Ok, ahora aquí estamos obviamente con una parábola, es decir, una función cuadrática. Entonces, vemos cómo se plantea una tangente, ahí estamos la recta secante que está emplazada tocando dos puntos de esa función. Por favor, quiero que quede claro esto. La recta secante hace una conexión con dos puntos. ¿Ok? Ahora, mientras que la recta tangente solamente lo puede hacer en un solo punto entre la recta con la circunferencia. Por favor, mucha atención en eso. Algunos conceptos básicos antes de hacer la proyección necesaria para entender lo más por qué es la función propiamente dicha de la tangente, la secante. Sabemos que existen principales elementos de una recta como es la pendiente, el famoso m minúscula. También existen elementos que son importantes, como podemos ver en la gráfica, el problema de la pendiente, que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Este es un proceso muy sencillo de obtener
entre dos puntos sobre una recta. Esto es importante también porque después va a ser un determinante para sacar los valores de la derivada. Asimismo, volvemos nuevamente a la función original y vemos cómo en la recta secante se manifiestan plenamente los conceptos de lo que son una pendiente. Por ejemplo, en el primer punto está x1, y1 y en el segundo punto x2, y2. Simplemente los relacionamos y sacamos que el valor de la pendiente de la recta es igual a la diferencia entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Importantísimo el valor obtenido de la pendiente de dos puntos. Pero análogamente la pendiente de la tangente no puede tener esa relación de dos puntos. Como pueden ver, y regreso un ratito, hay en la recta de la secante vemos dos puntos y perfectamente se ve la pendiente. Pero en la recta de la tangente solamente se intercepta la recta con la curva en un punto. Por lo tanto, ¿cuál es la pendiente? La pendiente se pierde y ese siempre ha sido el problema de las matemáticas desde la antigüedad hasta la Edad Media. Es muy importante eso. Algo de historia. En primer lugar, los matemáticos, los griegos, hace más de 2000 años, fueron los que efectivamente generaron todos los conceptos matemáticos. Pero a final, dice del siglo XVII, varios matemáticos ilustres como Pierre de Fermat, René Descartes y Gottfried Wilhelm Leibniz, que es el padre del cálculo en pocas palabras, así de sencillo, en 1684 propuso un método general para encontrar las tangentes a una curva y esto lo llamó en definitivamente el cálculo diferencial. Entonces, bajo este concepto, nosotros ya teníamos que buscar un elemento básico para generar o para encontrar una pendiente, una recta tangente. Entonces, bajo este concepto nosotros podemos ver ciertas aproximaciones de la recta secante. Ojo en esto, todos sabemos que la recta secante tiene la intercepción entre la recta con una curva en dos puntos. Entonces, al tener esto, yo sí puedo generar un valor de la pendiente. Entonces, por ahí viene el concepto de Leibniz sobre este tema, que la pendiente de la recta de la tangente. Entonces, quiero que pongan mucha atención, queridas compañeras y compañeros, cómo de forma en el plano horizontal están dos puntos, x1, y1 y x2, y2. Y por favor, mucha atención también a la recta inclinada que está diciendo pendiente de la tangente. Por favor, mucha atención. Vemos cómo Leibniz comienza a generar ese desplazamiento. Y comenzamos, por favor, mucha atención. El primer desplazamiento, miren cómo voy a retroceder, se comienza a movilizar, ¿ok? Se comienza a movilizar hacia la izquierda y vamos viendo cómo está disminuyendo, ¿no es cierto?, la distancia entre x2 y y2 con respecto a x1 y y1. Miren, seguimos aproximando, seguimos aproximando, seguimos aproximando, seguimos aproximando, aproximando y prácticamente estamos viendo que la secante con la recta tangente se están perdiendo, se están confundiendo, ¿ok? Esta confusión de cierta manera nos está diciendo de que por fin podemos tener una pendiente de la tangente, lo que nunca habíamos tenido antes. Ahora, ¿cómo vamos a expresar los términos anteriores? En primer lugar, al acercar tanto la secante ya le permite tener a la tangente una pendiente. Por eso vemos que la pendiente de la tangente, ahora sí tenemos la pendiente de la tangente, es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que cada punto de x1 y y1 conforma una función determinada. En este caso tendríamos una función de x1 y una función de x2, que es algo absolutamente normal que puede cotejarse. ¿Ok? Entonces, bajo este concepto, repito, por favor, veamos la figura, las letras que están de la pendiente de la tangente igual a y2 menos y1, a x2 menos x1, obviamente cambiados por las funciones de x, y vamos a ver, como pueden ver, que cambió.
la pendiente de la tangente viene a ser igual a la función de x2 menos la función de x1 dividido entre x2 menos x1. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que ir dejando o ir explicando dimensionalmente con un solo valor, porque no podemos, regreso, y2, y1 ya son dos elementos, x2 y y1 son dos más, serían 4 dimensiones. En este caso, cuando yo cambio a x2 y a x1 con las funciones, ya prácticamente estoy eliminando dos variables que nos va a permitir considerarlo de una forma más adecuada. Bajo este aspecto, ahora, ¿qué vamos a hacer? También la función en el denominador de x2 menos x1 va a ser reemplazado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre desde punto 2 al punto 1 nos da una diferencia, nos da unos famosos incrementos. Y los incrementos son exactamente igual a x2 menos x1. Como pueden ver ustedes en la pantalla, x2 y x1 lo tenemos en el denominador. Entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros tranquilamente podemos sustituir por ese incremento de x, o utilizando el alfabeto griego, ¿no es cierto?, el delta x. Y podemos, y repito, por favor, veamos en la parte inferior izquierda, en lo que está la pendiente de tangente es igual a fx2 menos fx1 dividido para x2 menos 1, vamos a pasar, y miren, fx2 menos fx1 dividido para el delta x, con lo que nosotros seguimos disminuyendo las variables para poder explicar de una forma más tranquila. Entonces, recordemos que las rectas secantes podemos ver que tienen un incremento de x, pero sin embargo, este tipo de elementos en lo que es la recta secante siempre tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque delta x se convierte ya en lo que son los famosos límites, y los límites, recuerden que se proyectan al infinito y muchas veces siempre tienen que disminuir, siempre tienen una persuasión de llegar a cero, pero nunca lo hace. ¿Por qué? Porque es un límite. ¿Ok? Es importante este tipo de conceptos. También se puede observar que el punto x2 y cada vez se aproxima más al punto x y 1, pero repito, no se los puede tocar, porque en el momento que supuestamente se diera eso, simplemente la recta secante no existiría y por lo tanto la recta tangente solamente tenía un punto y por lo tanto no podríamos generar la pendiente de la tangente. Ok, entonces diciendo de este proceso, podemos decir que siempre la pendiente de x va a tender a 0, así de sencillo. Entonces, como pueden ver, nosotros en el cálculo izquierdo inferior, por favor, mucha atención, queridas compañeras y compañeros, ya estamos introduciendo las fórmulas de los límites. Y miren cómo se expresa. La pendiente de la tangente es igual al límite de la función de x2 menos fx1 dividido para delta x, cuando delta x tiende a 0. Recuerde que se ha transformado en un límite. Mucha atención, por favor. Finalmente, vamos a considerar lo siguiente. Puedo reemplazar un valor. Por ejemplo, yo tenía que delta x es igual a x2 menos x1, pero x2 también puede ser expresado, x2 sería igual a x1 más delta x, en donde nos quedaría, y por favor, vamos otra vez a la parte inferior y vamos a ver cómo cambia. Quedaría que la pendiente de la tangente es igual al límite de fx1 más delta x menos fx1 de delta x, con lo cual nosotros ya podemos resolver matemáticamente, numéricamente, hacer todos los cálculos respectivos, porque las dimensiones han bajado o se han decrementado en una sola. Así de sencillo. Eso nos va a permitir hacer y despejar de una forma adecuada para obtener las derivadas. Ok. Una vez que ya tenemos la famosa fórmula que la pendiente de la tangente es igual al límite de fx1 más delta x menos xx1 dividido para delta x, donde delta x tiende a 0,
¿Qué hacemos? Esto es un límite, el cual va a generar otro tipo de función y va a representar lo que es la pendiente de las diferentes rectas tangentes de la gráfica de una función. Esto comúnmente se le conoce como la derivada. Entonces, pueden notar, queridas compañeras y compañeros, que la derivada no solamente es que es el exponente y el exponente menos 1. Aquí, en esta breve explicación, surge de planteamientos trigonométricos, geométricos, etcétera, etcétera, para depender lo que es definitivamente la derivada. Mucha atención. Ahora, como efectivamente en honor de gran Leibniz, que es el padre del cálculo integral, del cálculo derivado, etcétera, etcétera, tenemos la expresión dy sobre dx, en el cual eso forma la explicación de los famosos incrementos de dy sobre dx. Cambiamos el valor y vamos a repetirlo nuevamente. Por favor, mucha atención. En la gráfica dice la pendiente de la tangente. Entonces vamos a cambiar la notación científica a dy sobre dx, como podemos observar ahí, y prácticamente tenemos nosotros la fórmula de la derivada. ¿Ok? Muy importante desde ese concepto. Ahora, ya que tenemos esta expresión, vamos a tener una función definida y vamos a relacionarla. Por ejemplo, una función cualesquiera, y igual a x al cuadrado, entonces la derivada sería ¿qué? De y sobre dx es igual a 2x. Facilito, pero vamos nosotros a explicarlo de la forma natural, la forma con incrementos, con límites y finalmente con derivadas. Ok. Dice, aplicación del límite obtenido. Entonces, y es igual a fx, que es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esta fórmula que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto?, en el video, pueden observar que es la derivada es igual al límite de la función de x más delta x menos f de x es igual a delta x, cuando delta x tiende a 0. Entonces, yo lo que voy a hacer es introducir esos datos en lo que tiene que ver en la formulación. Entonces, al evaluar el término de fx más delta x, ¿qué me sale? Y es igual a f más delta x, en donde x más delta x es elevado al cuadrado. Es decir, esta es la parte exactamente igual en que y es igual a x al cuadrado. Al nosotros poder sustituir estos elementos, y se puede ver en la diapositiva, x más delta x al cuadrado viene a ser, primerito, el x más delta x. Y el menos x al cuadrado simplemente viene a ser el f de x. Es decir, estamos transponiendo los valores actuales de x al cuadrado a los que tienen que ver con los anteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar aquí un trinomio cuadrado, que sería el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por x y por delta x, y más el cuadrado del segundo, que vendría a ser delta x elevado al cuadrado. Menos x al cuadrado queda exactamente lo mismo y dividido para delta x. ¿Ok? Vamos nosotros a reducir los términos correspondientes y vemos que tenemos un x al cuadrado positivo por un x al cuadrado negativo, más por menos se hace 0 y se elimina, quedando al final el límite de delta x que tiende a 0 es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado dividido para delta x. Perfecto. Vamos a seguir disminuyendo las variables propiamente dichas. ¿Ok? Atención, eso estamos de las diapositivas anteriores. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, dice, delta x tiende a 0. Si delta x tiende a 0, tendríamos que superponer esos valores, ¿no es cierto? Bajo este concepto, sería, antes de aplicarlo, sería, por ejemplo, delta x que está en el numerador dividido para delta x que está en el denominador, se elimina. Y también delta x al cuadrado se quita al cuadrado, ¿no es cierto? Simplificando, reduciendo estos valores, lo que nosotros nos va a quedar es igual al límite de 2x más el límite de delta x.
como todos sabemos que delta x, la aplicación del límite como tal, tiende a 0, prácticamente delta x se vuelve 0, se elimina. ¿Qué nos queda? Nos queda únicamente el límite de 2x, que es exactamente lo que queremos resolver y lo que queremos explicar, queridas compañeras y compañeros. Como pueden ver, ahora es fácil. Simplemente me voy a las tablas y veo y está todo ahí. Pero esta es la forma, la explicación matemática correcta en donde uno observa cómo mismo debe ser la resolución de las derivadas. Ok. Aquí está, por ejemplo, una tabla de derivadas en donde dependiendo de la situación de trigonometría, de sumatorias, lo que sea, los podemos obtener. Esta la hemos obtenido del cálculo de Layton-Letoy. Entonces es muy importante. Pero vamos más allá. Me he permitido presentarles a ustedes, queridos compañeros y compañeras, una función gráfica de lo que es la derivada para entender un poquito más. Esto casi nunca se ve, pero es sustancial y vital. Dice otra vez, la función normal, común y silvestre y es igual a x al cuadrado. Es decir, la figura que está con color rojo es exactamente la función y es igual a x al cuadrado. Como paréntesis, les quiero recordar que cuando nosotros tenemos una función elevada al cuadrado, recuerde que siempre es una parábola. Mucha atención. En este caso, dy sobre dx es la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Y miren, supongamos que deseamos conocer la pendiente de la recta mostrada. Si ven cómo se está relacionando, está topando la recta con una parábola, queremos saber cuál mismo va a ser la pendiente. Nosotros podemos observar que x a la menos 1 es la que está encontrándose los valores de la pendiente de la tangente. Ahora, al sustituir el valor de x menos 1 en la derivada, vemos que la pendiente de la tangente va a ser igual a menos 2. ¿Ok? Exactamente. Entonces aquí nosotros ya podemos saber exactamente qué valor de la pendiente es así. Otra forma de localizar la gráfica de una función, miren, esa parte multifacética de proyecciones de tangentes, lo que nos está permitiendo es ver de que siempre la derivada de la función de x al cuadrado va a ser a 2x. Como pueden ver, esa multiplicidad de funciones. Bueno, ya para ir terminando, la reflexión y el cierre siempre es importante. En primer lugar, el uso de la derivada siempre va a permitir resolver múltiples problemas de optimización en cualquier tipo de ámbito, en la contabilidad, en la economía, en la administración, en las ingenierías, en la arquitectura, es decir, absolutamente en todos los procesos que se necesitan. Segundo, la derivada optimiza sistemas que se expresan por funciones más o menos complejos. Por sí sola nos da un resultado, pero al estar relacionada con teorización, al estar relacionada con puntos de vista distintos, nos permite sacar elementos mucho más complejos. Y finalmente, dice, aplica los valores máximos y mínimos de ciertas expresiones matemáticas. Importantísimo. ¿Sí? Recuerden, en la resolución de ejercicios, la doble derivada, la situación de mínimos, la situación de máximos, siempre es importantísimo para otro tipo de cálculos y son muy importantes en el tema de la contabilidad.